Me da mucho gusto, de verdad. Lástima que en estas condiciones poder tener esta conversación con el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, el señor Pedro Brolo Vila. Señor ministro, gracias por contestarme. Buenas tardes. Muy buenas tardes, señor López Dóriga. Un placer estar aquí con usted. Al contrario, el placer es mío. Y estamos todavía sin superar. Me imagino que usted es mucho peor. En la tragedia en el que han muerto ya 58 personas. Y de los heridos, de los 108 heridos, todavía hay 62 internados. Esta tragedia terrible ocurrió por las complicidades que hay con la delincuencia organizada, señor ministro. Definitivamente estamos en duelo nacional en este momento en Guatemala, con bandera media asta, lamentando profundamente el trágico accidente donde perecieron muchas personas, entre ellos muchos guatemaltecos, y pues estamos dándole todo el seguimiento correspondiente, tanto para poder atender a las personas que se encuentran en los hospitales, como también a los familiares de quienes perdieron a algún miembro de su familia o quienes están pues ahorita en el hospital. Es verdaderamente trágico lo que sucede. Hace algunos meses también pasó el caso de Tamaulipas. Esto demuestra que la migración irregular es un negocio de un crimen organizado transnacional. Esto traspasa totalmente todas las fronteras, es un asunto a nivel mundial y Guatemala es un país de tránsito donde vemos múltiples nacionalidades atravesar nuestro territorio. Así que de nuevo lamentando este trágico suceso. Hace unos días, el viernes pasado, tuve la oportunidad de viajar a Tuxtla, donde con el apoyo del gobierno federal y del estado de Chiapas pudimos llegar al Hospital Gómez Maza para poder estar con las personas que están convalecientes, entre ellos algunos inconscientes y otros conscientes con quienes tuvimos la oportunidad de conversar y externarles que estamos con todo el apoyo del gobierno, del presidente Alejandro Yamatei, y trabajando muy duramente para apoyarlos desde toda nuestra red consular, principalmente del Consulado General de Tuxtla. ¿Y qué le ha dicho el gobierno de México? Porque el presidente López Obrador dijo que cuando se registró esta tragedia, que pues tenía que ver el presidente Biden, Trudeau, que él ya había fijado una posición en la ONU y en la Casa Blanca, pero que pues esto era una expresión de que no se había aplicado sus políticas. Bueno, nosotros inmediatamente, desde el hecho ocurrido, desde el trágico accidente, yo tuve contacto con el canciller Marcelo Ebrard, con quien conversamos inmediatamente para articular esfuerzos y poder sincronizar también a las fiscalías, tanto del Ministerio Público de Guatemala, que es el ente investigativo correspondiente a través de la Fiscalía de Delitos contra el Migrante, y la Fiscalía General de la República Mexicana, para poder articular esfuerzos para llevar a cabo todo el proceso de investigación que no solamente se tiene que dar en territorio mexicano, también tenemos que ir desde atrás, porque obviamente pues hay un recorrido que se hace, un tránsito, por lo cual ya están trabajando. A partir de ahí establecimos, por iniciativa del presidente Alejandro Yamatei, el Grupo de Acción Inmediata, y este es un grupo en el cual trabajamos de manera institucional, interinstitucional, con varias entidades correspondientes a materia investigativa, seguimiento consular, etcétera, con otros países de la región para poder intercambiar información. Y además un tema muy importante es que se hizo un llamado en esa conferencia de prensa del mismo día viernes en la Ciudad de México, donde invitamos y exhortamos a los países que nos vemos involucrados en esta situación del tráfico ilegal de personas, para que endurezcamos nuestras penas legislativas para las personas que trafican con las personas. Ahora, señor secretario, señor ministro Pedro Brolo Vila, ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, ¿usted cree que aumentando solo las penas de las cárceles, los años de cárcel, pues, se va a resolver esto? No, este es el crimen organizado que no le importa, porque ellos operan básicamente en la total impunidad. O sea que si la ley dice que les dan 20 años o 40, ellos van a seguir operando como han operado hasta ahora, ¿no le parece? No, definitivamente. Este es un esfuerzo integral que se tiene que hacer.
Son varias aristas, como bien mencionas. Definitivamente hay un tema que nosotros lo mencionamos como el tema reactivo, que es el tema de tránsito y retorno de la migración, pero hay un tema también proactivo que es las causas estructurales de la migración. Dentro del tema reactivo, obviamente, se han hecho esfuerzos importantes desde la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional Civil Guatemalteca para poder identificar esas estructuras del crimen organizado y poder aprenderlos. Esto obviamente no va a detener que un negocio de miles de millones o puedo decir de billones de dólares anualmente se detenga. Definitivamente no es así. Es un negocio donde además está involucrado el narcotráfico y otros crímenes, otros grupos organizados de los cuales lucran. Entonces el esfuerzo tiene que ser de manera integral y hemos hecho un llamado también al gobierno de los Estados Unidos para que nos ayude a incrementar esos esfuerzos para poder atraer inversión extranjera directa, incrementar el comercio a través de la apertura de mercados, para que la gente no tenga que emigrar, no se ve en la necesidad de correr el riesgo de ese peligro. Sí, y esta es una vertiente de la migración, la situación económica. La otra son las libertades. No me refiero al caso de Guatemala, pero lo que se vive, por ejemplo, en Honduras y en El Salvador es un agravante y un motor más de la migración. Repito, no es el caso de Guatemala, pero un asunto de libertades y de inseguridad que afectan a El Salvador y Honduras, señor ministro. Definitivamente cada país tiene sus causas, sus motivos. Nosotros hemos hecho un estudio. Este es un estudio que además está consolidado con otro estudio que hizo el Programa Mundial de Alimentos, en donde se identifica que la principal causa de la migración es la falta de oportunidades o las condiciones económicas en las que vive la gente. El 92% de las personas que migran es por causas de mejoría económica, que buscan mejorar su nivel de vida en el norte, en este caso en los Estados Unidos, y por lo tanto se sienten motivados e incentivados a migrar. El 8% aproximadamente es por causas de inseguridad, pero tenemos ese estudio y por lo tanto tenemos que hacer hincapié y dirigir el fondo de nuestros esfuerzos hacia la construcción de lo que el presidente Alejandro Yamatei ha llamado muros de prosperidad, que es nada más y nada menos que la generación de desarrollo económico para incrementar las oportunidades, el empleo de las personas. Oiga, señor ministro Brolo Vila, ¿se ha aplicado en Guatemala alguno de los programas que ha propuesto el presidente, Sembrando Vida o alguno de estos? ¿O todavía no? Estamos trabajando en para poder llevar a cabo dos proyectos. Uno es Jóvenes Construyendo Futuro y el otro es Sembrando Vidas. El ministro de Trabajo está trabajando de la mano con Amexid para poder, espero yo, aterrizar lo más pronto posible este tipo de programas, porque ayudarían también a paliar una necesidad básica inmediata de muchos jóvenes. Y en ese sentido, pues hemos querido incorporar muchos esfuerzos también con muchas de las agencias del sistema de Naciones Unidas. Ahora, cuando habla usted de causas estructurales, yo estoy totalmente de acuerdo con usted, ministro. Pero mientras se resuelven las causas estructurales, hay que hacer algo, porque estos ríos de migrantes son incontenibles. Y no me refiero, estamos hablando de los que pasan por Guatemala hacia México. Lo vemos en el mundo, lo vemos en África, lo estamos viendo en Europa, pero a nosotros lo que nos importa es lo nuestro, primero, ¿no? La caridad empieza con uno mismo, y sí, qué bueno que se atienden las causas estructurales, es fundamental, pero y mientras se resuelven las causas estructurales, ¿qué hacer? Bueno, ahí se están haciendo múltiples camas. De hecho, hay unas iniciativas en las cuales ya se le está dando algunos incentivos a la gente para que mientras esté capacitándose, por ejemplo, en el bilingüismo, aprendiendo inglés, puedan tener un estipendio en el cual ellos no solamente pues se van a capacitar, porque después, a través de algunos acuerdos con el sector privado, principalmente con call centers, ellos puedan acceder al mercado laboral formal recibiendo un sueldo pues mayor, digno, en la cual no tengan que emigrar y puedan ejercer su vida en sus comunidades. Sí. Se están haciendo ese tipo de programas, se está atendiendo también después de las tormentas ETA y IOTA, se sigue atendiendo los subsidios a la gente con alimentos, con estipendios y con otros beneficios que se les está dando a la gente. Definitivamente, como bien usted menciona, señor López Dóriga, esta es una causa mundial, esta es una situación histórica, esto no empezó ayer,
no va a terminar mañana. Lamentablemente, pues se ha incrementado la migración hacia el norte, definitivamente, no solo en Guatemala, en México, sino que también en otros países, en otros continentes, donde vemos un flujo migratorio permanente, masivo, significativo, donde no solamente ha puesto a Guatemala y a México en una situación en la que tenemos que volver a sentar las bases para poder encontrar soluciones a esta situación, sino que nos ha puesto a toda la región. Hace unos meses hubo un foro migratorio en Bogotá, Colombia, donde también estuvo el secretario Anthony Blinken del Departamento de Estado de los Estados Unidos, y estuvimos varios cancilleres, algunos de manera presencial y otros conectados de manera virtual, pero estuvimos con el mismo enfoque. El tema es el tema migratorio, donde a algunos les afecta de alguna manera más que a otros. Vemos países en Sudamérica que están recibiendo el flujo migratorio de venezolanos como de otras nacionalidades, por lo que el tema migratorio es un tema difícil, es un tema que ha aprovechado el crimen organizado y de lo cual lucran muchos grupos de poder, principalmente criminales. Y que a lo largo de los años han ignorado los gobiernos. ¿No le parece, ministro? Pues de alguna u otra manera, el enfoque, Sí. yo no podría decir por otros gobiernos de la región, pero de alguna u otra manera creo que se ha visto un recrudecimiento de la migración Sí, claro. y esto pues lo que nos compete a nosotros es atajarlo. Nosotros como gobierno definitivamente pudieron haber en su momento históricamente algunas desatenciones que se pudieron haber pues ayudado a generar una capacidad instalada para que los países pudieran atender de mejor forma eventualmente que la gente no tenga que migrar. Pero la migración la vemos desde tiempos bíblicos, señor López Dóriga, y como le digo, esto no se va a detener. Lamentamos también y hemos hecho un llamado al gobierno de los Estados Unidos para que sean más claros en sus mensajes. Nosotros escuchamos mensajes que a través de la nueva administración del presidente Biden de alguna manera motivaron, incentivaron a que la migración se incrementara, y que también fueron mensajes que aprovecharon los coyotes, como le decimos, me parece que ustedes les llaman polleros, Sí. para poder también motivar y llamar a que la gente pues se fuera. El tema de la reunificación de los niños no acompañados, el tema de la reunificación de menores, hizo también que empezáramos a ver escenas lamentables y tristes de niños que están dejando abandonados en la frontera, cosa que no se veía antes. Por último, ministro Bruno Vila, ¿usted no cree que el llamado que hizo el presidente al principio de su gobierno de todos son bienvenidos, brazos abiertos, tienen trabajo y donde comen dos, comen tres, también excitó estas corrientes migratorias? Definitivamente es el tema de los mensajes a lo que hacía alusión, de que definitivamente nosotros hemos trabajado y estamos trabajando con el gobierno de los Estados Unidos para atender esta situación reactiva del tránsito de las personas migrantes que quieren llegar a los Estados Unidos, pero parte de eso es afinar y ser más claros en los mensajes, porque ese tipo de mensajes es el que motivó e incentivó a que mucha gente quisiera migrar en este momento, considerando que esos mensajes le daban a la gente la oportunidad de que ahora es el momento de migrar y de poder tener y alcanzar mejores oportunidades. Ministro Bruno Vila, le aprecio muchísimo la atención que ha tenido con Radio Fórmula y le mando un saludo, y yo le pido que sigamos en contacto porque este conflicto, como usted dice, ni hoy, ni mañana, ni pasado. Esto será cuestión de décadas si es que algún día se llega a resolver. Le mando un abrazo. Señor López Dóriga, un gusto. El gusto es mío, señor. Gracias. Buenas tardes, el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala, Pedro Bruno Vila.